Hoy vamos a ver la postselección cuántica, que viene a ser una técnica que vamos a meter dentro de diferentes algoritmos y que nos va a servir para hacer cosas bastante curiosas. Esto viene a ser el inicio de, digamos, una miniserie de algoritmos relacionados con la postselección, que lo usan en alguno de sus pasos o que se basan fundamentalmente en esto. Vale, ¿qué es la postselección? La postselección es, dado un cierto conjunto de qubits a los cuales les hemos aplicado una cierta operación para conseguir el estado psi, entonces nosotros puede que solo estemos interesados en los casos en los que, por ejemplo, este qubit tenga el estado 0. Solo esos. Pongamos un caso. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos el estado alfa 010 más beta 110 más gamma 111. Por ejemplo, y a nosotros solo nos interesan los estados en los cuales este primer qubit sea 1. O sea, que nosotros lo único que queremos es esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer será medir este primer qubit y ver si, en este caso, por ejemplo, sale 1. Si sale 1, lo que estaremos haciendo básicamente será eliminar esto de aquí y quedarnos solamente con este estado. El estado de forma normalizada, que sea esto de aquí. Esto nos sirve para muchas técnicas que son bastante curiosas y bastante útiles, como el LCU, el VQLS, el Hadamard Test, el HHL, el BB84 y demás, donde lo que queremos es, dado un cierto qubit fijo, obtener, o sea, dado un estado en un qubit que sea concreto, obtener la distribución de estados que vienen asociados con este. En el BB84, de hecho, llegamos a otro punto más lejano, que es usar ese resultado que puede salir en los dos qubits para luego realizar una cierta operación en los demás qubits. Pero eso también lo veremos en otro vídeo. Entonces, básicamente, ¿qué sería hacer una postselección? Pues una postselección vendría a ser, dado este estado, medir en los qubits en los cuales queremos realizar la postselección, y en el caso de que en estos qubits salga lo que nosotros queremos que salga, digamos la condición de activación de esta postselección o el subespacio al que estamos postseleccionando, entonces en ese caso lo daremos por bueno, y en caso de que no se dé esa condición, lo daremos por malo. Por ejemplo, si nosotros, en el caso anterior, tenemos este estado y nosotros lo que queremos es el estado en el cual el primer qubit es 1, entonces, en el caso de que salga 0 al medirlo, nosotros sabremos que tenemos un estado que no es el que nos interesa, entonces nuestro protocolo habrá fallado. Pero en el caso de que midamos y salga 1, entonces estará bien. Podemos hacer esto para varios qubits y obviamente, al no ser algo totalmente determinista, va a haber una probabilidad de que nosotros fallemos. O sea, hay una probabilidad dada por ejemplo, este alfa, de que nosotros al medir no obtengamos el estado que nos interesa. Si analizamos este estado, por ejemplo, que es el estado psi, y nosotros decimos, ok, quiero postseleccionar de forma que el primer qubit sea 0. Esto es lo mismo que aplicar un proyector de 0. O sea, el proyector del estado 0 en el qubit 0, llamémoslo así. Entonces, para hacer esto lo aplicaremos aquí. Esto lo que implica es que nosotros hemos medido el qubit 0 y hemos obtenido el estado 0. Entonces, el estado que nos va a quedar va a ser simplemente hacer esta proyección.
que esto es algo muy simple, ya que el 0 y el 1 son estados ortonormales. En este qubit, esto está referido al primer qubit, entonces lo que vamos a tener va a ser alfa 0, 0, 0, 1, 0, porque recordad que 0, 1, 0 es 0, 1, 0, más beta 0, 1, 1, 0, más gamma 0, 1, 1, 1. Esto de aquí vendría a ser lo que nosotros vamos a tener después de medir en el caso de que hayamos obtenido un 0, que es lo que precisamente no queremos. Entonces, primero, aquí tenemos este producto escalar del 0 y el 1. Como el 0 y el 1 son ortonormales, entonces esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces estos estados desaparecen. Y aquí lo que vamos a tener es que nuestro estado va a ser el 0, porque esto va a ser 1, va a ser 0, 1, 0, que es precisamente el estado que deseamos eliminar. ¿Y cuál es la probabilidad de que nosotros obtengamos este 0? Pues la probabilidad viene a ser, en este caso, la probabilidad de que pues tengamos este estado. Esto lo podemos ver como una probabilidad condicionada. Si tenemos que esta es la probabilidad, o sea, esto al cuadrado es la probabilidad de medir el 0, 1, 0, esto la del 1, 1, 0 y esto la del 1, 1, 1, entonces podremos aplicar probabilidad condicionada de cuál es la probabilidad de que nosotros midamos eso simplemente midiendo. Vamos a verlo en el ejemplo. La probabilidad de medir el 0 en este primer qubit va a ser este coeficiente al cuadrado. Que bueno, si a esto lo llamamos estado phi 0, por ejemplo, entonces la probabilidad sería phi 0, phi 0. Y en este caso sería alfa al cuadrado. Ok. Entonces, cuanto más haya de este estado, más probabilidad habrá de que midamos el 0 y por tanto de que falle nuestra postselección, porque nosotros queremos postseleccionar al 1. Si por otro lado hiciéramos esto mismo con el 1, podemos simplemente aquí sustituir todo esto por el 1, bueno, o directamente volver a escribirlo, que igual es incluso más rápido y más claro. Si nosotros lo que queremos hacer es postseleccionar al 1, el primer qubit, entonces lo que haremos será lo siguiente. Proyector al estado 1 en el qubit 0, que va a ser 1, 1. Esto es importante. ¿Por qué ponemos el estado y otra vez el estado? Porque esto va a hacer que solo cuando entre el estado, esto de aquí se vuelva la identidad y nos devuelva el estado que a nosotros nos gusta, y en caso de que entre cualquier otro estado, esto va a ser 0 y por tanto va a destruir ese estado. Esa es la base del proyector. Entonces, si calculamos el phi 1, que va a ser proyector 1, 0 sobre psi, entonces lo que vamos a tener va a ser alfa 1, 1, 0, 1, 0, que esto de aquí es 0, más beta 1, 1, 1, 1, 0, esto va a ser 1, entonces sobrevive, más gamma 1, 1, 1, 1, 1, que esto es 1 y por tanto sobrevive. Y por tanto, lo que nos va a quedar simplemente van a ser los estados que cumplan la condición de que en el primer qubit tenemos un 1. Que van a ser el
Bueno, obviamente, después de postseleccionar ese qubit, podemos o decir que sigue vigente y que nosotros hemos medido, pero ese qubit sigue en el sistema, o podemos decir que lo hemos medido y que ya no lo consideramos en el sistema. Entonces, si por ejemplo decimos que no lo consideramos, simplemente vamos a tener en cuenta esto de aquí. Entonces va a ser 1, 0 más gamma 1, 1. Y este va a ser el estado que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que midamos esto? La probabilidad de que midamos esto va a ser... O sea, de que al postseleccionar midamos el 1, va a ser phi1, phi1. Y por tanto va a ser beta al cuadrado más gamma al cuadrado. Porque estos dos son perpendiculares entre sí, son ortonormales. Entonces, cuanta mayor amplitud tengan los estados que cumplen la postselección, más probabilidad hay de que esta postselección salga bien. Ojo, hay veces en las que no es que una postselección salga bien o mal, sino que obtenemos una postselección u otra y puede que cada una de ellas se use para realizar una operación distinta. Como por ejemplo en el BB84, donde vimos que la postselección se usa para luego tú, tras medir, decidir si aplicar unas puertas u otras. Entonces, teniendo esto, podemos decir, ok, esto me sirve para, dado un cierto estado, pues obtener una parte de ese estado que me interesa u otra. Pero también podemos usarlo, como dijimos, para condicionar si vamos a aplicar una cierta puerta en otro qubit. Y en ciertas aplicaciones podemos usar el mismo qubit que estamos usando para la postselección varias veces, haciendo operaciones, obviamente operaciones que también vayan con el sistema, y después midiendo. Esto es interesante porque a veces podemos usar este qubit que estamos usando para postseleccionar, que suele ser una ancilla, como un sistema que puede estarse llevando probabilidad de nuestro sistema inicial, que es el sistema en el cual no hacemos la postselección, en el que no medimos. Entonces, eso es algo bastante interesante que veremos en el próximo día, en los próximos vídeos, diría yo. Así que, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis dejármela en comentarios. Esto es un tema bastante sencillo, entonces echadle un ojo y nos veremos en los siguientes.